vamos a manejar unas herramientas que nos van a permitir calcular la fugacidad de componentes en la mezcla. Fíjense, esa F, el componente I en la mezcla, ¿de acuerdo? Porque en la práctica era, perdón, en la práctica era de alguna manera lo que nos falta ver. Miren, yo volví a hacer este dibujito que a mí siempre me ha parecido muy interesante, donde partimos del concepto de Gibbs, ¿no es cierto? Hola, del concepto de Gibbs, ¿no es cierto?, de la igualdad de los potenciales químicos, pasamos con Lewis a la igualdad de las fugacidades, ¿no es cierto?, y a continuación nos transformamos, ¿no es cierto?, con Lewis y Randall, este concepto de fugacidad, ¿no es cierto?, este concepto de fugacidad en una expresión que tiene mucho más sentido porque está en términos de la temperatura, la presión, el volumen y la composición. Entonces, lo que la flechita probablemente de la clase que pasó no la tenía, de hecho me di cuenta, es que la flecha lo que indica, la dirección de la flecha, es cómo avanzamos desde el concepto hasta la aplicación. Es decir, nosotros vamos intentando que así como nos movemos hacia la derecha, podamos, ¿no es cierto?, a mirar un poquito más las aplicaciones. Entonces, lo que nosotros vimos es que finalmente, ¿no es cierto?, había una expresión que era similar para líquido, para vapor, y las diferencias estaban, bueno, ¿no es cierto?, en las condiciones, que aparecían aquí, en los parámetros. Entonces, nosotros dijimos en la clase de ayer, mira, ahora lo que tengo que hacer es resolver las integrales. Finalmente es resolver esto para ver, ¿no es cierto?, cómo, de alguna manera, obtengo la fugacidad. Ahora, recordar que resolver las integrales, ¿no es cierto?, en este caso, significa poder encontrar, ir al objetivo, ¿no es cierto? Y voy a escribir el objetivo con lápiz aquí, pero recordar que el objetivo finalmente era encontrar, ¿no es cierto?, la razón de equilibrio. Es decir, yo lo que quisiera, ¿no es cierto?, a ver si están de acuerdo conmigo, yo lo que quisiera es que producto de esta igualdad yo fuera capaz, ¿no es cierto?, de encontrar, ¿no es cierto?, la razón de equilibrio. O sea, dicho en términos simples, de aquí lograr despejar la fracción y sobre x. De acuerdo que no es relativamente sencillo, pero que se van a dar cuenta que sí se puede lograr. Entonces, ese es el objetivo que tenemos ahora. Entonces, nosotros aquí lo que hicimos fue, o lo que hice fue, para que nosotros todos podamos ver, simplemente yo hice una especie de resumen de ecuaciones, ¿no es cierto?, la relación entre la G parcial molar residual y el coeficiente de fugacidad. Yo sugeriría, ¿no es cierto?, amablemente que vuelvan a mirar cómo se obtiene esto. Eso está en la unidad 7, nosotros lo comentamos ayer, pero esto hay que volver a mirarlo con detalle. Y esencialmente, cuando digo con detalle, con un lápiz y un papel, porque si no cuesta mucho asimilar este tipo de nomenclatura, que una rayita, que una R, que un subíndice, un superíndice, al final resulta un poquitín complicado. Entonces, lo mejor, ¿no es cierto?, lo mejor al final es hacerlo con lápiz y papel, para poder entender un poquito de qué se trata. Aquí están las dos expresiones que se pueden utilizar para calcular la propiedad residual parcial molar, la expresión basada en el coeficiente de fugacidad y en propiedad volumétrica, ¿no es cierto? Recordar que a partir de esta igualdad es que nacen estos resultados, ¿no es cierto? Y eso mismo, ¿no es cierto?, que acabo de decir, fíjense, esto no es otra cosa que la definición del coeficiente de fugacidad que se ha utilizado para calcular la fugacidad, ¿no es cierto? Fíjense que se ha escrito finalmente de esta manera. El coeficiente de fugacidad, yo ya lo puedo despejar de aquí, y fíjense que por lo tanto la fugacidad, ¿no es cierto?, tiene esta forma. Es decir, si alguien quisiera calcular la fugacidad, finalmente tiene que encontrar la presión parcial,
y tiene que ser capaz de calcular la exponencial. Entonces, lo que vamos a hacer en la clase de hoy es dedicarnos a ver cómo finalmente se resuelve todo esto y se calcula la fugacidad tanto para la fase vapor como para la fase líquida. Ese va a ser, ¿no es cierto?, nuestro objetivo. Entonces, con lo primero que vamos a comenzar con la fase vapor, es decir, nos vamos a enfocar en cómo calcular la fugacidad de un componente y cualquiera cuando está, ¿no es cierto?, en la fase vapor. Recordar que ahora la fase vapor, ¿no es cierto?, es un gas real. La fase vapor ya no es más un gas ideal, la fase vapor es un gas real, ¿no es cierto? Entonces, esta es una de las hipótesis que hemos estado utilizando, ¿no es cierto? La fase vapor ya dejó de ser un gas ideal, ¿no es cierto? Y por lo tanto, la fase vapor en la práctica, ¿no es cierto?, es un gas, tampoco ¿no es cierto?, es en la práctica un gas real, ¿de acuerdo? Entonces, esa es nuestra hipótesis de trabajo. Entonces, la primera alternativa de cálculo, ¿no es cierto?, es, ¿no es cierto?, asumir que la fase vapor se comporta como una solución ideal. ¿De acuerdo? Entonces, la fase vapor es un gas real, pero que se comporta como una solución ideal. Nosotros, en la unidad 4 en la unidad de Raúl, nosotros mostramos todas las alternativas, no tengo la tablita, pero mostramos todas las alternativas, ¿no es cierto?, de las mezclas líquidas y las mezclas gaseosas. Y en este caso, la primera opción que estamos usando, ¿no es cierto?, es que estamos suponiendo que nuestra fase vapor, ¿no es cierto?, es un gas real que se comporta, ¿no es cierto?, como solución ideal. Entonces, esa es la condición, ¿ven? Entonces, tenemos la fase vapor, que es un gas real, pero que se comporta, ¿no es cierto?, como una solución ideal. Recordar que la condición de gas real o gas ideal lo da la presión, y la condición de solución real o solución ideal lo da, ¿no es cierto?, las interacciones, las geometrías, el tamaño molecular, etcétera, etcétera. Entonces, esa es nuestra primera condición. Y las personas que definieron el concepto de solución ideal fueron los señores Lewis y Randall. Por esa razón es que cuando nuestra fase vapor decimos que se comporta como solución ideal, decimos que es una solución de Lewis y Randall. En honor a ellos se dice eso, y en la práctica una solución de Lewis y Randall es una solución ideal, independiente de la fase. Una solución de Lewis y Randall es una solución ideal. Solo tenemos que guardar. Por eso traté de dibujar aquí, ¿no es cierto? Entonces, una solución ideal, tal como la conocemos, en la práctica también se le puede poner otra etiqueta distinta, y esa etiqueta es una solución de Lewis y Randall. ¿Por qué de Lewis y Randall? ¿Por qué? Porque se dice así, porque estas personas fueron las que definieron este concepto de solución ideal. Entonces, lo primero que estamos haciendo para calcular la fugacidad de la fase vapor es asumiendo que se trata de una solución ideal, ¿no es cierto? O, y le voy a poner aquí, de Lewis y Randall, ¿no es cierto?, que es exactamente lo mismo. ¿De acuerdo? Entonces, la fase vapor se comporta de esa manera. Entonces, la fugacidad va a ser sencillo, porque la fugacidad de la fase vapor, ¿no es cierto?, que se comporta como una solución ideal, o de Lewis y Randall, porque es exactamente lo mismo. Entonces, cuando eso ocurra, la fugacidad se va a calcular de una manera muy sencilla, y va a ser, lo vamos a demostrar un poquito más adelante, porque ahora no tenemos esa herramienta.
Pero miren, va a ser muy sencillo. Va a ser la fracción molar, ¿no es cierto?, por la fugacidad del componente I en fase vapor puro a la temperatura, ¿no es cierto?, y a la presión de equilibrio. Entonces, cuando vamos a hacerlo, mire, voy a dibujarlo bien para que ustedes quede claro. Entonces, cuando quiero calcular la fugacidad de una solución ideal a la temperatura T, a la presión P y a una determinada composición, entonces, según esta idea de Lewis y Randall, se puede calcular como, ¿no es cierto?, la composición que tiene por la fugacidad, por la fugacidad del componente puro en fase vapor, ahora lo vamos a escribir, evaluado a la temperatura, ¿no es cierto?, y a la presión del sistema. Entonces, lo que estoy diciendo es que esta temperatura y esta presión, en la práctica, son, ¿no es cierto?, las mismas que se utilizan para evaluar la fugacidad del componente puro. Entonces, lo que estoy diciendo aquí, ¿no es cierto?, que es la fugacidad del componente I puro, ¿de acuerdo? Componente I puro a temperatura y presión, ¿no es cierto?, del sistema. Entonces, en definitiva, si yo quiero calcular la fugacidad para una solución ideal, ¿no es cierto?, o de Lewis y Randall, entonces esta cosa es tan simple como multiplicar la composición de la fase vapor por la fugacidad que tendría el componente puro, ¿no es cierto?, a la temperatura, presión del sistema, y esto es importante, ¿no es cierto?, y en fase vapor. Miren, ahora explico esto. Entonces, lo que yo tengo que ser capaz, o lo que nosotros tenemos que ser capaces, que lo que dice esta expresión, ¿no es cierto?, es que es necesario que la fugacidad del componente puro, ¿no es cierto?, que la fugacidad del componente puro se calcule a la misma temperatura y presión del sistema, pero que además se calcule para una fase vapor. Entonces, quizás podría parecer como algo redundante, decir, pero ¿por qué lo estás haciendo para una fase vapor si de hecho es una fase vapor? Pero hay un pequeño detalle que nos vamos a dar cuenta un poquito más adelante, que eventualmente puede ser complicado, porque a la condición de temperatura y presión, el componente puro podría no estar en fase vapor. Entonces este cálculo eventualmente no sería, ¿no es cierto?, una cuestión tan sencilla de hacer, pero como vamos a ver más adelante, se puede, digamos, arreglar sin ningún problema. Pero entonces el asunto es, para decirlo en palabras simples, si estoy calculando la fugacidad de la fase vapor, todo en la igualdad tiene que corresponder a la fase vapor, ¿ven? Esta es de la fase vapor, composición de la fase vapor, composición de la fase vapor y, por lo tanto, fugacidad del componente 1 en fase vapor. Insisto, podría ocurrir que a la temperatura y presión del sistema, el componente I no está en fase vapor. Pero no hay problema, eso en el futuro lo vamos a solucionar y no pasa absolutamente nada, ¿de acuerdo? Entonces, esto, cuando esta expresión, cuando la escribo en términos más sencillos, digamos, en términos un poquito más comprimidos, se suele escribir así, miren, se suele decir que la fugacidad, se suele escribir algo así tan sencillo como que la fugacidad como que la fugacidad, ¿no es cierto?, la fugacidad del vapor que se comporta como una solución de Lewis y Randall, ¿no es cierto?, se calcula como la fugacidad del componente impuro, ¿no es cierto?, en fase vapor. Entonces, eso es importante de tener presente, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la forma resumida. Y recordar que Lewis y Randall significa, ¿no es cierto?, solución ideal. Entonces, eso es muy simple. ¿Por qué es muy simple? Porque nosotros aprendimos en la unidad 2 cómo calcular la fugacidad de los componentes puros. Así que no tiene ninguna emoción.
simplemente tengo que ir a la unidad 2 a recordar cómo se calcula la fugacidad de un componente puro y por eso lo multiplico por la fracción molar y ya tengo, ¿no es cierto?, el problema resuelto. Que es, ¿no es cierto?, la manera más simple de hacerlo, ¿eh? Entonces, y de hecho, suele ocurrir, digamos, que es muy práctica esta solución, esta alternativa, donde calculo la fugacidad de la fase de vapor asumiendo que se comporta como, ¿no es cierto?, como una solución ideal, o de Lewis y Randall, que es lo mismo, ¿no es cierto? Y resulta ser muy simple porque solo tengo que calcular la fugacidad, ¿no es cierto?, la fugacidad del componente puro en fase vapor a la temperatura y a la presión, ¿no es cierto?, del sistema. Entonces, eso es muy sencillo. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la primera alternativa. Después tengo otras alternativas, y aquí estoy en la unidad 7, ¿no es cierto?, que es la que veníamos mirando, donde de alguna manera están todas las alternativas. Nosotros en el apunte a mano solo vamos a ver tres, pero aquí están todas. Entonces, volví a nuevamente escribir con el lápiz, fíjense, las dos definiciones o las dos alternativas de cálculo de la G residual parcial molar, a la definición de fugacidad sobre la base de coeficiente de fugacidad, ¿no es cierto? Y digamos, la expresión también en función de propiedades volumétricas. Aquí hay una cuestión interesante, ¿no es cierto? Y es que cuando escribimos esta ecuación que está en rojo para la fugacidad, lo que nosotros tenemos, ¿no es cierto?, es en la práctica una teoría de perturbación. Miren, la voy a escribir aquí. Miren, es en la práctica una teoría de perturbación, porque lo que está diciendo la expresión, ¿no es cierto?, es que la fugacidad se puede calcular como el producto, ¿no es cierto?, del coeficiente de fugacidad, fíjense, por la presión parcial, es exactamente lo mismo que está ahí. Entonces, lo que estaba mostrando esta expresión, ¿no es cierto?, lo que muestra en la práctica esta expresión es, ¿no es cierto?, que hay aquí un cálculo basado en una referencia, ¿no es cierto?, y en este caso la referencia es el gas ideal, ¿eh? Hay un cálculo basado en la referencia y, ¿no es cierto?, hay un elemento corrector, ¿no es cierto?, hay un elemento corrector que es el coeficiente de fugacidad, ¿no es cierto?, es un elemento corrector o eventualmente, ¿no es cierto?, digamos, la perturbación de la referencia, ¿no es cierto?, esto es la corrección y que corresponde, ¿no es cierto?, al coeficiente de fugacidad. Entonces, cuando quiero calcular la fugacidad de un sistema real, lo que puedo hacer es corregir a través del coeficiente de fugacidad el valor que tendría si utilizara el gas ideal como referencia, que era el producto P por I sub I. Entonces, en la práctica es una teoría de perturbación sin ningún problema, como las que ya veníamos conociendo, qué sé yo. Por ahí alguno todavía lo tiene, pero otra teoría de perturbación muy sencilla que mostramos fue decir que en la práctica el volumen de un gas real se podía calcular puro, ¿no es cierto?, como el volumen del gas ideal multiplicado por Z, y de nuevo, con la misma idea, ¿no es cierto?, el volumen de gas ideal esto corresponde a la corrección, ¿no es cierto?, perdón, a la referencia, sobre estoy escrito ¿ven? Eso corresponde a la referencia y esto corresponde también a la corrección. Entonces, aquí está el término que corrige, corrección. ¿Ven? Entonces, es de nuevo, digamos, una teoría de perturbación, como ya la hemos comentado, en algún momento, ¿no es cierto?, nosotros comentamos esto, ¿ven?, de multiplicar una referencia por una corrección y obtener el valor real. ¿Ven? Entonces, en definitiva, eso no lo pusimos, pero lo vamos a poner ahí, ¿no es cierto? Esto es en la práctica el valor real. Entonces, aquí está el valor real de la fugacidad. En la práctica se calcula como el producto de la corrección por la referencia. ¿De acuerdo? Entonces,
aquí lo que tenemos, ¿no es cierto?, es lo que ya habíamos visto de Lucy Randall. Es interesante porque cuando uno utiliza la regla, utiliza la idea de Lucy Randall, esto se suele llamar así, le ponen el nombre de regla de Lucy Randall, ¿ven? Eso tiene un nombre, ¿no es cierto?, que normalmente es lo que así uno lo entiende en los libros, se escucha en los libros, se lee en los libros, etc. ¿No es cierto? Se llama la regla de Lucy Randall, donde te dice la fugacidad de la mezcla en la fracción molar con la fugacidad del componente puro. Y lo que he escrito aquí en Violacio es de nuevo que una solución de Lucy Randall, ¿no es cierto?, es exactamente igual que una solución ideal, o sea, son sinónimos, ¿de acuerdo? Entonces, la voy a marcar con un puntito negro, como queda aquí, porque esta expresión tiene mucha utilidad, de hecho, por la simpleza. Insisto, porque esto lo vimos en la unidad 2 y era muy fácil de calcular. ¿De acuerdo? Entonces, de hecho, si hay alguien que tenga buena memoria, cosa que yo no tengo, pero si hay alguien que tenga buena memoria, por ahí se puede acordar, ¿no es cierto?, que el cociente de fugacidad, bueno, que el cociente de fugacidad se puede calcular en términos muy simples, por ejemplo, con la ecuación del Viriat, ¿se acuerdan? Entonces, esa es una buena alternativa. Lo vamos a ver todo porque aquí estamos recién haciendo la estructura para cómo calcular la fugacidad del vapor, y una vez que tengamos la estructura de cómo calcular la fugacidad del vapor, entonces vamos a tomar todo eso y lo vamos a ir a aplicar en conjunto con lo que es con la estructura para el líquido al equilibrio. Cerramos de alguna manera el círculo. Otras alternativas, pero que no tienen mucha utilidad, miren, aquí lo que hicieron fue tomar la expresión, ¿no es cierto?, en función de las propiedades volumétricas y generar el Z parcial molar, ¿de acuerdo? Y eventualmente si alguien conociera el Z parcial molar, podría calcular el phi. Ahora, generalmente esto no se utiliza porque, ¿no es cierto?, hay asociado a esta, digamos, alternativa de cálculo, ¿no es cierto?, es un cálculo numérico, ¿de acuerdo? Es un cálculo numérico que está basado generalmente en valores experimentales de Z, ¿no es cierto?, con Z sub I experimentales. Y en la práctica, ¿no es cierto?, no es muy usado, no tiene mucha aplicación, digamos. Aquí en el apunte y lo tengo que comentar, pero no es muy utilizado. Algo parecido se podría hacer con la definición. Miren, recordar que en la práctica lo que estoy escribiendo aquí, ¿no es cierto?, es I sub I por P por la exponencial, ¿no es cierto?, del G sub I residual parcial molar sobre RT, ¿no es cierto? Estoy dibujando eso. Ahora ustedes dirán, ¿esto de dónde viene? No hay problema, porque eso viene, fíjense, de las definiciones, ¿ven? O sea, yo despejo el phi, aplico la exponencial y después recuerdo que el phi es la fugacidad sobre la presión parcial y puedo tranquilamente, ¿no es cierto?, expresarlo de esta manera. Entonces, Entonces, lo que se puede hacer, pero que, digamos, tampoco tiene mucho sentido, es decir, mira, la G residual parcial molar, en la práctica va a ser la H residual parcial molar menos T por la S residual parcial molar, ¿ves? Por la definición de G. Entonces, ¿qué fue lo que han hecho aquí? Entonces, reemplazaron este número por esta expresión y queda de esta manera. Entonces, esta alternativa, y solo la menciono porque no tiene, como les digo, mucho sentido práctico, también es un cálculo numérico, ¿no es cierto?, numérico, que necesita, ¿no es cierto?, los H sub I y los S sub I experimentales. ¿De acuerdo? Entonces necesita esa información experimental, pero en la práctica, ¿no es cierto?, no tiene en realidad mucho sentido, ¿de acuerdo? Entonces, en definitiva, solo los menciono aquí, pero no lo vamos a usar. Sí, la regla de Lewis y Randall, y por eso quedó con un puntito, y por lo tanto, ¿no es cierto?, estamos ahí, ¿no es cierto? Entonces, como segunda alternativa, y esto lo vamos a escribir aquí, entonces, como segunda alternativa,
lo que vamos a hacer, ¿no es cierto?, es utilizar ecuaciones de estado, ¿no es cierto?, ecuaciones de estado para calcular, ¿no es cierto?, para calcular, ecuaciones de estado, ¿no es cierto?, para poder hacer el cálculo. Entonces, cuando voy a utilizar ecuaciones de estado, fíjense que en la práctica la definición de fugacidad es la ecuacioncita que tengo ahí, ¿no es cierto? Entonces, cuando quiero, ¿no es cierto?, calcular la fugacidad del componente en fase vapor, en la práctica va a ser I sub I por la exponencial, ¿no es cierto?, de 1 sobre RT, por la integral entre 0 y T, del volumen parcial molar de vapor, menos RT sobre T, por diferencial P, ¿no es cierto?, y eso es de esa manera. Entonces, bueno, vamos a usar ecuaciones de estado. Ahora, aquí, ¿no es cierto?, no estamos incorporando, ¿no es cierto?, ninguna restricción. ¿Qué es lo que quiero decir con ninguna restricción? ¿No es cierto?, que lo que vamos a hacer, vamos a encontrar una herramienta que sirve, ¿no es cierto?, para un gas real y también al mismo tiempo para una solución real. ¿Ven? Entonces, son expresiones que de alguna manera sirven, ¿no es cierto?, tanto para un gas real como para una solución real. Escrito no digamos en verso, sino que en prosa, esto sería así. Voy a estar interesado, ¿no es cierto?, en que la fase vapor, ¿no es cierto?, es un gas con mayúscula, ¿de acuerdo? Es un gas real, ¿no es cierto?, que se comporta como solución real. Ahí queda. Bueno, entonces estoy pensando, mira, no tengo ninguna restricción. Tengo una fase vapor, que es un gas real. La fase vapor es un gas real, ¿no es cierto?, que se comporta como una solución real. Fíjense, por favor, que es lo contrario, ¿no es cierto?, a lo que dijimos con Lewis y Randall, porque Lewis y Randall el gas es real, pero se comporta como solución ideal. Aquí, cuando voy a utilizar las ecuaciones de estado, ya el concepto de Lewis y Randall o la idea de Lewis y Randall, ¿no es cierto?, ya quedó totalmente afuera, y tengo gas real y tengo solución real. Yo quisiera hacer un pequeño paréntesis aquí y hacer una especie de, no sé si recomendación, decirlo recomendación, pero una buena idea, por lo que yo he visto en todos estos años. Aquí hay una serie de ecuaciones, y ustedes ya se dieron cuenta que este curso, a diferencia de la primera parte de Termo, que es Termo 1, hay muchísimas ecuaciones, definiciones, conceptos, bla, bla, bla. Entonces, yo lo que sugeriría, ¿no es cierto?, un poquito para que se haga más fácil el trabajo y no sea una cosa tan marciana, porque lo que estamos tratando de hacer es armar un puzzle, de manera de que al mirar el puzzle, al leer el puzzle, yo pueda después encontrar soluciones a las aplicaciones que ando buscando. Pero si no completo el puzzle, no voy a poder resolver, no voy a poder entender la solución de las aplicaciones. Entonces, mi sugerencia para que el puzzle quede bien armado y de alguna manera no queden piezas que faltan y que después no permitan que yo entienda bien lo que está ocurriendo, es que uno tiene que con un lápiz y un papel a la antigua, ¿no es cierto?, intentar hacer un mapita de todas las ecuaciones, ¿no es cierto?, con su definición, o eventualmente con su significado, si es que son me refiero a las variables de las ecuaciones. Entonces, eso es importante, porque si bien no son muchas ecuaciones, normalmente lo que estamos haciendo con las ecuaciones es mirándolas de distinto ángulo y ordenándolas diferente. Entonces, cuando no están claras, cuando yo no tengo esas definiciones en términos de ecuaciones claras, la ensalada en la cabeza, que lo que viene más abajo es pero brutal. Entonces, yo sugeriría humildemente que en un papel, en una hoja, con un lápiz, ¿no es cierto?, vayan, tomen las ecuaciones, las definiciones que son más relevantes
por ejemplo, estas definiciones, ¿no es cierto? Para poder, a partir de esas ecuaciones y definiciones, poder lograr, ¿no es cierto?, tener un poquito más de claridad, de manera que cuando vamos a utilizarlas, ya no esté preguntando de dónde salió esto, por qué ocurrió esto, ¿por qué lo digo? Porque ahora, cuando vamos a ecuaciones de estado, entonces la cuestión se va a hacer un poquito más complicada. Entonces, miren, si yo quiero utilizar una ecuación de estado, entonces, claramente, ¿no es cierto?, la ecuación de estado, todos sabemos que el acrónimo de ecuación de estado es EROS, ¿no es cierto? Nosotros decimos, mira, eso es el acrónimo por su nombre en inglés, ¿no es cierto? Lo usamos así. Entonces, cuando estoy pensando en la ecuación de estado, lo que yo estoy pensando es que la ecuación de estado debería resolver el problema del cálculo del volumen parcial molar de la fase vapor. Entonces, la ecuación de estado debería estar, ¿no es cierto?, actuando aquí, ¿ven? En este término. Porque en la práctica es lo único que no conozco, digamos, que no tengo, ¿ven? Necesariamente yo quisiera que la ecuación de estado permita calcular eso. Entonces, cuando estoy pensando en las ecuaciones de estado, ¿no es cierto?, lo que vamos a hacer, ¿no es cierto?, vamos a hacer una especie de separación. Vamos a tomar dos enfoques, miren. Vamos a hacer que de hecho son distintos, digamos, pero son muy útiles. Fíjense, por un lado, vamos a ir a mirar las ecuaciones de tipo, la ecuación virial, ¿no es cierto? Y por otro lado, ¿no es cierto?, vamos a ir a las ecuaciones cúbicas, ¿no es cierto? Y básicamente aquí pensamos en Van der Waals, ¿de acuerdo? Y sus derivados, y las otras, ¿no es cierto?, sus derivados, y la que nos va a interesar al final, ¿no es cierto?, que es la ecuación de Penrose-Robinson. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es finalmente quedarnos con estas dos ecuaciones. Pero lo que estoy queriendo decir, ¿no es cierto?, es que para este cálculo de este B, que necesitamos ecuaciones de estado, lo que vamos a hacer es efectivamente, ¿no es cierto?, mirar qué es lo que pasa con la ecuación de Vial. Sí, señorita Pamela, usted levantó la manita, no la había visto, perdón, dígame. Profe, lo que pasa es que ayer cuando usted definió ambas fugacidades, cuando fugacidad del vapor y fugacidad del líquido, era la misma expresión que aparece ahí en ecuaciones de estado, pero sin el P por el I sub I. Entonces no, lo perdí nomás, Pamela. Porque sí, ahí está definido, pero no está multiplicado por un P. Sí, simplemente lo perdí, o sea, debería estar aquí arriba. O sea, perdón, debería estar aquí, ¿no es cierto? Sí. Lo que tú estás diciéndome, Pamela, y tienes toda la razón, después yo corrijo esto y se lo escribo bien. Pero en la práctica, yo, digamos, por un poco por el apuro, pero aquí debería ir PL, ¿no es cierto? Y debería ir X, ¿sí? Y aquí debería estar multiplicando P sub P por I sub I. Eso es Pamela, ¿verdad? Sí, eso era. Gracias, profe. Sí, gracias a usted. No, Pamela, lo que pasa es que simplemente lo olvidé. ¿De acuerdo? Entonces lo corrijo y hago la figurita de nuevo y en el apunte lo van a tener después. ¿De acuerdo? Gracias por la observación. Eso es por a veces escribir a control remoto y no pensar. Entonces, como decíamos, ¿no es cierto? De aquí necesariamente vamos a utilizar una ecuación de estado y en la práctica voy a usar dos, virial y ecuación de estado. Ahora, lo primero estoy interesado, ¿no es cierto?, en la ecuación de estado virial. Entonces, lo primero que voy a hacer, ¿no es cierto?, ecuación de estado, ¿no es cierto?, del virial. Eso es lo primero, ¿de acuerdo? Entonces, por ahí todos recuerdan, ¿no es cierto?, que cuando yo quiero calcular con la ecuación de estado del virial el Z, ¿no es cierto?, por ahí alguno dice, recuerda que, ¿no es cierto?, es algo así, más punto. ¿Se acuerdan de eso, verdad? De la ecuación de estado del virial.
Y también por ahí recordarán de que aquí hay una escalita que propuso Abbott, que es de la presión. Yo la he escrito varias veces, pero la voy a escribir de nuevo porque son cosas, ideas interesantes de tener en cuenta, ¿no es cierto? Que si esto, que si esto representa la presión, ¿no es cierto? Si, vamos a hacerlo un poquito más corta. Entonces, si esto representa la presión, ahí, entonces, si eso representa la presión, y aquí estoy pensando, ¿no es cierto?, en Abbott, que es el que sugiere estas cosas. Entonces, él dice, mira, voy a estar aquí cuando tengo presiones menores de 5 bar, ¿no es cierto? Y eso en realidad, perdón, fue muy violento. Entonces, voy a hacerlo así. ¿Ven? Entonces, cuando estoy en esa zona, tengo presiones menores de 5 bar. Cuando corto en este punto, ¿no es cierto? Vamos a hacerlo así más fácil. Ven, aquí menor de 5 bar, menor de 15 bar, ¿no es cierto? Y bueno, y ahí después tenemos otra escala. Pero lo que estoy queriendo decir es que de alguna manera, ¿no es cierto?, truncando la serie aquí, en el segundo coeficiente virial, de alguna manera está de acuerdo con lo que estamos buscando. Nosotros nos interesa el equilibrio líquido-vapor a baja presión, ¿no es cierto? Nosotros estamos interesados en eso, estamos interesados en el equilibrio líquido-vapor, ¿no es cierto?, de sistemas reales a baja presión, ¿de acuerdo? Entonces, ven, de eso es lo que estamos interesados, de sistemas reales a baja presión, ¿sí? Y entonces, como estoy a baja presión, eso funciona muy bien, porque en la práctica, ¿no es cierto?, baja presión significa para nosotros presiones menores o iguales a 15 bar, que fue lo que propuso el señor Abbott, ¿no es cierto? Entonces, ¿ven? A 15 bar, y por lo tanto, eso me da, digamos, una idea de que yo podría truncar la serie aquí y estoy perfecto, ¿no es cierto? Ahora, tengo un pequeño, terrible problema, muy grande el problema, que a mucha gente no la dejó dormir en un tiempo. Las ecuaciones de estado, en particular esta ecuación del virial, ¿no es cierto?, están diseñadas y se utilizan para componentes puros. ¿De acuerdo? Entonces, la ecuación del virial está pensada para componentes puros. Entonces, la pregunta que nosotros nos hacemos, ¿no es cierto?, ¿cómo es posible adaptar una ecuación que es válida para componentes puros, ¿no es cierto?, hacia un componente en la mezcla? Entonces, la pregunta que hago es, ¿cómo esta ecuación, que es válida para componentes puros, y voy a poner un signo de interrogación muy grande, lo hago, ¿no es cierto?, para componente, ¿no es cierto?, en mezclas? ¿Ven? Entonces, el asunto es cómo logro que esta ecuación virial, que nace para componentes puros, que se utiliza para componentes puros, finalmente la pueda utilizar en mezclas. Y eso es un poquitín complicado. Entonces, miren lo que vamos a hacer. Lo que vamos a hacer, vamos a tomar un concepto que inventó el señor Van der Waals y que se llama, es muy sencillo, miren, y se llama así, se llama la teoría, es muy sencillo, teoría de un fluido, ¿no es cierto?, del señor Van der Waals, que es un holandés muy famoso, ¿no es cierto?, la teoría de un fluido de Van der Waals. Entonces, ¿cuál es la idea de la teoría de un fluido de Van der Waals? ¿No es cierto? Entonces, la teoría que hay detrás es pensar una mezcla, ¿no es cierto?, como si fuera, ¿no es cierto?, un pseudo componente puro. Pseudo componente puro.
¿Ven? Entonces, esa es la teoría de un fluido Van der Waals. Van der Waals dice, considera la mezcla como si fuera un pseudo componente puro. Entonces, ¿qué hay detrás de esta idea? Lo mejor para entender esto es hacerlo así. Miren. Entonces, voy a hacer una cajita. Hoy día no tengo el pulso muy bueno. Otros días está mejor, pero hoy no está. Miren, vamos a hacer una cajita, una caja horrible, no me gustan las cajas de forma. Entonces, miren, vamos a hacer una cajita. Cuando el brazo no está relajado, no hago cosas. ¿Ven? Entonces, aquí hay una cajita, ¿no es cierto? Y en esta cajita voy a tener dos tipos de moléculas. Las moléculas del componente 1, miren, son rojas, así, rojitas. ¿Ven? Eso es el componente 1, las moléculas del componente 1, por ahí, otras por acá, otras por aquí, ¿no es cierto? Así, yo ahí, componente 1. ¿Ven? Ese es el componente 1. Y moléculas del componente 2, que las voy a dibujar azules. ¿Ven? Ahí están las moléculas del componente 2. Entonces, ¿ven? Esa es una molécula del componente 2, así como está dibujado ahí, qué sé yo. Ustedes se la imaginan mejor que yo. ¿Ven? Ahí están las moléculas del componente 2. Entonces, aquí está la molécula del componente 2. Entonces, esto va a ser el componente 1 y el azul va a ser el componente 2. Por supuesto que es una mezcla, a nadie le cabe duda que es una mezcla. Entonces, ¿qué fue lo que hizo el señor Van der Waals? ¿No es cierto? Aquí está la teoría de un, ¿no es cierto?, fluido del señor Van der Waals, que fue muy famoso y le dieron un premio Nobel, que probablemente Añez se nos dijo, por la ecuación de estado, ¿no es cierto?, por su ecuación de estado y su otro trabajo. Entonces, ahí está la teoría de un fluido de Van der Waals. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea Van der Waals dijo lo siguiente. Van der Waals dijo, mira, así es como, esta es la realidad. Después le vamos a poner título. Esta es la realidad. Entonces Van der Waals dijo, lo que voy a hacer es imaginar la realidad diferente. Y eso no hay ningún pecado. ¿De acuerdo? Yo puedo imaginar la realidad diferente. Aquí está el cubito. ¿Ven? Y la realidad, que me quedó muy fea, vamos a mejorar, ¿no es cierto? Y la realidad la puedo imaginar, fíjense, de esta manera. Entonces, fíjense, voy a suponer que en realidad no hay dos moléculas de especie diferente en el sistema, sino que en la práctica lo que hay es un híbrido del componente 1 y el componente 2. O sea, es como si yo tuviera, o como si tuviéramos moléculas de este estilo. Miren, voy a tratar de dibujarlas bien. ¿La vean? Es como si en realidad, en lugar de tener moléculas rojas y moléculas azules, ¿ven? Así como estoy dibujando aquí, ¿no es cierto? En realidad, lo que tuviéramos fueran moléculas híbridas, ¿ven? Ahí están las moléculas híbridas, que tienen un pedacito rojo y un pedacito azul, ¿ven? Entonces, son moléculas híbridas, ¿ven? Como está dibujado ahí. Entonces, en realidad, fíjense, en realidad lo que hay, ¿no es cierto? Lo que hay en la realidad es una sola molécula que tiene un poquitito de rojo, ¿no es cierto? Y un poquitito de azul. Y esto es, ¿no es cierto?, el pseudo componente puro. ¿Ven? Entonces, en la mirada de Van der Waals, lo que él dijo, ¿no es cierto? Lo que él dijo es, mira, en lugar de tener, digamos, en lugar de ver la realidad física, porque esta es la física, la realidad, moléculas de componente 1 y 2, rojo y azul, yo lo puedo imaginar como si fuera, ¿no es cierto?, una mezcla de moléculas híbridas, ¿no es cierto?, que no son rojas, que no son azules, sino que son una mezcla de los dos. Entonces, es una forma de mirar el sistema en perspectiva, ¿no es cierto? Yo puedo mirar el sistema, ¿no es cierto?, con los ojos de la realidad física, miro la mezcla en la cajita en perspectiva con los ojos de la realidad física, y lo que veo, ¿no es cierto?, son moléculas rojas y azules que andan por todos lados, digamos, en la cajita. Pero
si yo miro, ¿no es cierto?, el sistema con mis ojos mentales, que tenemos la capacidad de imaginarnos lo que queramos, entonces yo en lugar de ver rojas y azules, lo que veo son, ¿no es cierto?, unas moléculas que tienen un trocito rojo y un trocito azul y se están moviendo. Entonces, en la práctica, ¿no es cierto?, con la teoría del señor Van der Waals, ¿no es cierto?, esta idea de tener moléculas rojas, ¿no es cierto?, y tener moléculas azules, ¿no es cierto?, en definitiva, lo que estoy haciendo, ¿no es cierto?, es transformándola en un híbrido, ¿ven?, que es rojo y al mismo tiempo azul, ¿ven? Entonces, es un híbrido, ¿no es cierto?, mental, porque en realidad no existe, ¿no es cierto? Vamos a ponerlo mejor, ¿ven? Es una molécula conceptual. ¿Ven? Es una molécula conceptual, a diferencia de estas moléculas, que es, ¿no es cierto?, ¿de acuerdo? Entonces, hay dos miradas, ¿ven? Esta es la mirada real y esta es la mirada conceptual. ¿Ven? Pero no hay ningún problema, no hay absolutamente ningún problema. No hay ningún problema porque, en definitiva, yo puedo imaginar esto. Entonces, con esta idea, ¿no es cierto?, con esta idea de la teoría de un fluido de Van der Waals, no sé si ustedes me escuchan, pero no es como si estuviera en el techo y se mueve la pared. Es como si estuvieran en el techo. Entonces, se me fue toda la idea. Entonces, con esta concepción, ¿no es cierto?, de Van der Waals, uno podría, ¿no es cierto?, uno podría dibujar de alguna manera, ¿no es cierto?, el Z. Fíjense, miren, aquí a veces para este pseudo componente puro lo identificamos con un número, pero fíjense que no es ni 1 ni 2, es entre 1 y 2. Entonces solíamos antes hacer esto así, miren, a ver si les hace sentido, ¿ven? Es como un 1 pegado con un 2, porque en la práctica el pseudo componente puro es como si fuera un 1 pegado con un 2, ¿ven? Entonces no es ni 1, no es ni 2, es una mezcla de 1 y 2. Entonces, lo que puedo hacer, chicas, puedo hacer esto, miren, podría calcular el Z para este pseudo componente puro, 1 y 2, entonces, con la idea de que se trata con la idea de Van der Waals, fíjense que sería 1 más el P12, P12 por P sobre RT. Entonces, podría calcularlo de esa manera. ¿Y estaría haciendo algo malo? No, porque la ecuación virial, en este caso, truncada en el segundo coeficiente, se utiliza para un compuesto puro. Mi compuesto puro es un pseudo componente puro, que es raro, porque es entre un 1 y un 2, son un híbrido entre azules y rojas, ¿no es cierto? Este es el componente 1,
este es el componente 2 y este es el componente 1, 2, que no quedó tan bonito como el otro, ¿ven? Entonces es como el componente 1, 2. Entonces, ¿lo puedo hacer? Sí. ¿Por qué? ¿No es cierto? Porque está aplicada a un pseudo con el, ¿ven? A un pseudo componente puro. Esperemos que sea. Sorry por el ruido, no habíamos tenido ruido en toda la semana. No sé por qué, bueno, la construcción, ¿no? Hay que hacer. Entonces, y así me vuelvo a concentrar porque se me fueron todas las ideas. Entonces, ¿se dan cuenta que es un truco feo nomás? Una triquiñuela muy inteligente de Van der Waals, pero que al final permite, ¿no es cierto?, de alguna manera calcular o utilizar la ecuación, que es una ecuación como la ecuación virial, que es una ecuación para componentes puros, para una mezcla. Pero para eso necesito imaginar que la mezcla es un pseudo componente puro. Entonces, ¿no es cierto? Lo que digo es que este pseudo componente puro, ¿no es cierto? Y voy a continuar con la frase, con propiedades, todas sus propiedades, ¿no es cierto? Perdón, me tengo que volver a concentrar. Con valor de las propiedades, esa era el valor, la palabra que me faltaba. Con valor de las propiedades entre las de los entre las de el componente 1 y componente 2. Entonces, lo que dice la teoría de un fluido es que fue tan fuerte que me dolió la cabeza, que en definitiva las propiedades, ¿no es cierto?, de este pseudo componente puro, 1, 2, van a estar entre 1 y 2. Entonces eso, así en términos un poquito más simples, significa, ¿no es cierto?, que el B12, 1, 2, en definitiva va a estar entre el B11 y, ¿no es cierto?, el B22. ¿Ven? Entonces, en definitiva, este número B12, B12 va a estar entre 1 y 2. Ahora, no hay que perder la perspectiva, no olvidar eso, que cuando estamos dibujando con la ecuación virial 1, 2, 1, 2, en la práctica, lo que estamos analizando, ¿no es cierto? Lo voy a escribir con negro para no confundir. Miren, ven, cuando estamos haciendo el B12, B12, entonces lo que estamos haciendo es analizando, ¿no es cierto?, cómo son las interacciones de tipo atractiva entre la molécula híbrida. ¿Ven? Fíjense, eso está de alguna manera mostrando cómo, ¿no es cierto?, está mostrando cómo, no, se me fue la concentración así de golpe, ¿ven? Está mostrando cómo dos moléculas híbridas, ¿no es cierto?, en definitiva tienen una atracción, ¿no es cierto? Esta es la molécula 1, 2 y esta es la molécula 1, 2, ¿ven? Entonces, cuando estoy diciendo esto,
estoy diciendo que estas dos pseudomoléculas híbridas van a tener una atracción. Recordad que el segundo cociente virial, ¿no es cierto?, depende, digamos, es más atractiva. Quizás por ahí, si alguno se olvidó, entonces el B, por ejemplo, 1,1 va a ser una función de la temperatura y del componente 1, ¿no es cierto? Eso es importante porque en particular para el componente 1, el B22 va a ser una función de la temperatura y del componente 2, y de la misma forma, ¿no es cierto?, el B a 1,2 va a ser una función de la temperatura, pero cuando miro este signo de pertenencia, ¿no es cierto?, ese signo de pertenencia que está ahí, ya volvieron a ver. Entonces, le puedo asignar dependiente. Sorry por el ruido. Entonces, el intermedio, entonces el B de esta molécula híbrida, un minuto porque saquen esta pared. Sorry por el ruido, insisto, no habíamos tenido ruido toda la semana. No se preocupe, no es culpa suya. ¿Cómo? No es culpa suya tampoco el ruido. Sí, pero igual me complica porque aparte que me desconcentro un montón. Entonces después ya no sé qué estoy diciendo. El asunto es que están aquí en el departamento están haciendo el piso arriba y hay que romper todo, desde esta pared hacia atrás, hay que romper una escalera, etcétera, etcétera. Entonces, no, y aparte que es como, ¿sabes? Que es tan fuerte vibra el escritorio, vibra en la pared, y es como que te vibra el cerebro también un poco. Ya, ahora que aprovechemos que no está, a ver si es que me puedo concentrar en lo que estaba diciendo. Entonces, ven, entonces yo podría medir, o no es cierto, intentar estimar cuánto vale el B, el segundo coeficiente virial para las dos moléculas híbridas, y resulta que lo que yo sé que el B11 va a ser función de la temperatura y por supuesto de sí mismo, ¿no es cierto? Y el B22 de la temperatura y de sí mismo. Entonces, el B12, el B híbrido, ¿no es cierto?, va a depender de la temperatura, pero también va a depender de la composición, porque en definitiva el B híbrido va a estar entre los dos valores, entre el B11 y el B22, va a depender de la composición, de la cantidad de rojito y azul que haya, y por supuesto del rojito y del azul. ¿Ven? Entonces, esto mismo yo lo voy a escribir, esta es, digamos, la mirada más simple, pero cuando uno lo escribe bien, ¿no es cierto? Esto lo puede escribir de esta manera.
¿no es cierto? Miren, a ver si están de acuerdo conmigo cómo lo voy a escribir ahora. Fíjense, lo voy a escribir de esta manera, así, hacerlo bien. Miren, porque vamos a cambiar un poquito, miren. Fíjense, ahora salimos un poquito de la caricatura. ¿Ven? Entonces, ¿ven? Depende, así, ¿ven? Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo ahora? Miren, el B, digamos, del híbrido, en la práctica es como si fuera el B de la mezcla, ¿ven? Porque en definitiva lo estoy mirando para toda la mezcla. Y por lo tanto va a depender de la temperatura, perdón, esta era la composición, ¿ven? Entonces ahí es donde pierdo la perspectiva. ¿Ven? Entonces va a depender de la composición y va a depender de cuánto sea el valor del B11 y cuánto sea, ¿no es cierto?, el valor de el B2. Entonces, es exactamente lo mismo. Estos dos términos son exactamente lo mismo y de hecho lo voy a dejar en una lista para ver. Son exactamente lo mismo. La única diferencia es que la nomenclatura del que está en color negro es la nomenclatura formal. Lo que está en color azul, rojo y el híbrido es para que nos hagamos una mejor idea, ¿no es cierto?, de lo que pasa. Pero en la práctica son lo mismo, porque si ustedes se dan cuenta, el B del híbrido en la práctica es el B de la mezcla. Eso lo voy a escribir aquí. Miren, si ustedes lo piensan un poquito, el B12, ¿no es cierto?, es el B, el segundo coeficiente virial de la mezcla. ¿Ven? Es el segundo coeficiente virial de la mezcla. ¿Sí? ¿Qué hora es? Las 11. ¿De acuerdo? Fíjense, ese es el segundo coeficiente virial de la mezcla en la práctica. Entonces, como nosotros sabemos que para las mezclas nunca ponemos subíndice ni nada, entonces en la práctica el B del híbrido, ¿no es cierto?, en definitiva es simplemente B, que corresponde, si ustedes quieren, yo lo voy a hacer así para que después, ¿no es cierto?, se reconozca los colores, ¿ven? Entonces, simplemente es eso, ¿ven? Entonces, es el B de la mezcla. Y en lugar de poner, digamos, de hacerlo tan explícito, voy a decir que el B va a ser función de la composición de la mezcla, del B1 y del B2, ¿ven? Pero lo que quiero que entiendan es que, o de alguna manera que puedan tener presente, es que el B del híbrido es el B de la mezcla, porque cuando hago el B del híbrido, lo que estoy haciendo es un pseudo componente, pero en la práctica estoy mirando la mezcla. Es simplemente una triquiñuela, ¿de acuerdo? Entonces es el B de la mezcla. Y lo que ocurre, entonces, es que es necesario encontrar esta función, ¿ven? Necesito encontrar cuánto vale esa F, es decir, necesito saber cómo, ¿no es cierto?, el B de la mezcla, que era el B del híbrido, en definitiva, ¿no es cierto?, yo logro dejarlo o escribirlo en función de la composición, ¿no es cierto?, y los viriales de los componentes puros. No dibujo la temperatura, porque la temperatura ya está implícita aquí adentro, ¿eh? Entonces, no dibujo 1 y 2, porque ya está el 1 y 2, ¿ven? Es una forma diferente de escribirlo. Lo que sí dibujo es la composición, porque eso no está en el B11 y en el B2. Entonces, cuando trato de buscar esta función tiene un nombre, ¿no es cierto?, un nombre particular, y se llama, ¿no es cierto?, y que es muy famoso, digamos, lo vamos a encontrar muchas veces, ¿no es cierto? Esto se llama una regla, ¿no es cierto?, de mezclado. Es decir, cómo el B de la mezcla, ¿no es cierto?, que lo hicimos como a través del B híbrido, se relaciona con la composición de B11 y B22, es lo que llamamos, ¿no es cierto?, el regla de mezclado. Y reglas de mezclado, hay muchas reglas de mezclado, pero la que ha demostrado, ¿no es cierto?, ser la más útil, ¿no es cierto?, y la que vamos a ver, ¿no es cierto?, es la regla de mezclado
de Van der Waals. Entonces, de estas reglas de mezclado, nos vamos a quedar, ¿no es cierto?, con la regla de mezclado cuadrática, ahora la voy a escribir, cuadrática, ¿no es cierto?, de Van der Waals. Entonces, Van der Waals hizo todo, resolvió todo el problema, ¿ves? Entonces dijo, hay una regla de mezclado cuadrática de Van der Waals. ¿Y cuál es la regla de mezclado cuadrática de Van der Waals? La regla de mezclado cuadrática de Van der Waals asume, ¿no es cierto?, que el B de la mezcla se puede calcular como la sumatoria de I por la sumatoria de J hasta N, donde N es el número de componentes, ¿no es cierto?, I sub I, I sub J por el B sub I J. ¿Ven? Entonces, esa es la regla de mezclado cuadrática de Van der Waals. ¿Ven? Entonces, es muy famosa, pero requete contra muy famosa. Ustedes probablemente no la conocían, pero sí les digo que es muy famosa. Entonces, esta es la famosa regla de mezclado cuadrática, ¿no es cierto?, de Van der Waals. ¿Ven? Es la regla de mezclado cuadrática, cuadrática de Van der Waals. Entonces, es una regla de mezcla que permite, a partir de los componentes puros, ¿no es cierto?, a partir de esta expresión, conocer el valor del B de la mezcla. Hay que decir lo siguiente, que si bien esto nace a partir de Van der Waals como una expresión matemática, lo que uno demuestra con la termomolecular es que efectivamente, ¿no es cierto?, hay una razón física que demuestra que esto efectivamente se verifica, pero no lo voy a hacer porque no tiene sentido aquí para nosotros. Entonces, cuando tenemos dos componentes, es decir, cuando tenemos un sistema binario, ya vamos a salir de esto, pero fíjense, cuando tenemos un sistema binario, que es, ¿no es cierto?, la mayoría de las veces lo que nos interesa, entonces la regla de mezclado es muy fácil de calcular. Miren, la B es la sumatoria desde I igual 1 hasta 2, de la sumatoria desde I igual 1 hasta 2, de los I sub I, ¿no es cierto? Sorry. Me traje y no he podido agarrar la concentración. J, ven, I sub J por el B sub IJ. Si ustedes trabajan un poquito con la sumatoria, que es muy sencillo, yo no lo voy a hacer, pero lo que encuentran, o lo que encontrarían, ¿no es cierto?, es lo siguiente, miren, I1 cuadrado por B11 más 2 I sub 1, I sub 2, B12 más I sub 2 al cuadrado por B22, ¿sí? Entonces, eso está en el apunte, pero es muy fácil de demostrar, es cosa de hacer funcionar las sumatorias y uno encuentra esto. Entonces, todo parece ideal, todo parece súper bien, porque si yo tengo la composición y tengo el B11, no tengo problema. Entonces, pero miren, hay un inconveniente, porque miren lo que aparece aquí, esto nos genera problemas. Fíjense, fíjense que esto genera problemas. ¿Sí? ¿Por qué genera problemas? Porque el B12 a ver si no, todavía no.
entonces tenemos el problema del 1,2, porque miren, cuando se trata del 1,1 o el segundo coeficiente virial para el componente 2, cuando voy a la realidad, cuando lo quiero calcular, ¿no es cierto? Yo tengo herramientas para eso y probablemente se acuerdan, ¿no es cierto?, que hay una herramienta que era muy simple, ¿no es cierto?, de Van Ness, probablemente se acuerdan, ¿no es cierto?, y Abbott era una de ellas. Sí, y había otra más sofisticada, que era, no sé si estoy escribiendo bien el apellido, pero es así, Tosonopoulos, el señor Tosonopoulos, pero en definitiva lo que estoy queriendo decir es que calcular los B11 y el B22 tenemos herramientas de termo 1. Esas herramientas de termo 1 pedían la temperatura crítica, la presión crítica, etcétera, etcétera, pero estas cosas se calculaban sin ningún problema. Pero cuando se trata de dos moléculas diferentes, ahí estoy en un problema, ¿ves? Porque cuando es una molécula 1, que en definitiva, ¿no es cierto?, se relaciona con una molécula 1 o una molécula 2 que de alguna manera se atrae con una molécula 2, entonces no hay ningún problema. Pero cuando eso mismo se pide para el B12, entonces no existe ninguna herramienta matemática para calcular este parámetro, ¿no es cierto? Además, este parámetro B12, ¿no es cierto?, tiene nombre y se llama segundo coeficiente virial. No, me dolió un poco la cabeza, chicos. Virial cruzado. ¿De acuerdo? Entonces se llama segundo coeficiente virial cruzado. ¿Cuál es la característica del segundo coeficiente virial? Una de las características, ¿no es cierto?, es esto que el B12 es igual al 2,1, es lo mismo, digamos, porque la interacción entre 1 y 2 es equivalente a 2 y 1. Esto es por un concepto de simetría de la naturaleza, pero en la práctica no hace el caso. ¿De acuerdo? Entonces, por un concepto de simetría, estos números son iguales, y entonces para lo que tenemos, ¿no es cierto?, para poder calcular esto es lo que llamamos una regla, ¿no es cierto?, una regla de combinación, ya no sé, combinación, no sé si con N, que tengo escrito por acá, es lo que se llama una regla de combinación. ¿Y qué es lo que hace la regla de combinación? La regla de combinación lo que permite es calcular el B12, miren, hay una ecuación para esto, y dice que es el promedio geométrico de B11 por B22. Entonces, la regla de combinación lo que nos dice es que yo puedo estimar el B12 como si fuera un promedio geométrico del B11 y el B22. En algunas ocasiones lo que hacemos es agregar aquí el producto o multiplicar esto por 1 menos K, o a 1 menos K12. ¿De acuerdo? Entonces, en algunas ocasiones lo escribo de esa manera. ¿Qué significa el K12? El K12 es simplemente un parámetro de ajuste. En algunas ocasiones yo quiero tener un valor muy preciso de B12 y no alcanza con el promedio geométrico, y lo que se requiere, ¿no es cierto?, es ajustar la información, ¿no es cierto?, con un parámetro extra que es el K12. Nosotros por ahora no vamos a decir nada de esto, pero en definitiva esto proviene, y probablemente después lo van a entender un poquito mejor, ajuste de
información experimental. ¿De acuerdo? Entonces, el K12 se utiliza de esa manera. Entonces, se suele hacer esto cuando ya estamos haciendo representaciones profesionales, cuando uno le pagan por hacer esta modelación, normalmente tú quieres obtener el mejor B1-2 y para eso agrega este parámetro. Pero, digamos, en términos simples, lo que tú puedes hacer es simplemente no considerarlo, ¿cierto? Y quedarte básicamente con eso simplemente en la práctica esto es mucho más sofisticado. Estos numeritos además siempre son valores muy pequeñitos, son del orden de 0.0. Ese orden son empieza la mayoría. Generalmente son del orden de 10 a la menos 12, son números muy pequeñitos, pero hacen mucha diferencia cuando uno quiere algo más digamos, más potente. ¿Qué más? Entonces, lo que puedo hacer ahora es una extensión. Entonces, lo que puedo hacer ahora es entonces puedo escribir el B de esa manera, es digamos, la alternativa que tengo para el coeficiente virial de la mezcla. Entonces, con eso en la mente, el Z, ahora sí sé cómo se puede calcular, ¿no es cierto? Porque tendría que escribir eso así. Miren, lo voy a escribir de nuevo, no pasa nada. Total, aquí es digital, no es papel, así que puedo pues, al cuadrado por B2, ¿no es cierto? Y todo esto está multiplicado por P solo. Entonces, ¿ven? Entonces puedo calcular el Z de la mezcla así, de esa manera. De esa manera puedo calcular el Z. Lo que no tengo que perder la perspectiva, porque eso me va a servir un rato más. ¿No es cierto? Esto no lo tengo que olvidar, pero el I1, por definición, va a ser el I1 va a ser el I2 sobre N, y voy a recordar que N es la suma. Entonces, no tengo que perder esa perspectiva. ¿Sí? Entonces, fíjese, voy a ir armando la ecuacióncita para que al final quedemos con lo que yo sé, además que Z va a ser E por B sobre RT, ¿no es cierto?, la definición. Por lo tanto, ¿no es cierto?, lo que puedo encontrar aquí rápidamente es que el volumen de la mezcla, ¿no es cierto?, es ZRT
sobre P, o sea, dicho de otra manera, ¿no es cierto? El volumen, perdón, y aquí fíjense que aquí puedo hacer otra cosa, puedo decir que el volumen completo va a ser N por el volumen molar de la mezcla, o sea, que en definitiva el volumen de la mezcla, ¿no es cierto?, va a ser igual a N, a ver, ¿están de acuerdo conmigo? T sobre P más, ¿no es cierto?, más voy a hacer la escritura larga, no pasa nada, N1 cuadrado sobre N cuadrado por E1 más 2 N1, N2, N cuadrado, raíz cuadrada de B11, B22, más N2 cuadrado sobre N cuadrado, B22, dice, multipliquemos por RT, por P, y me falta por F. Me falta N, ¿no? ¿Sí? ¿Están de acuerdo con esa expresión? Sí, ¿verdad? Es simplemente la ecuación del virial, dije Z P por B sobre RT, despejé el volumen, pero el volumen en la práctica es ZRT, pero yo necesito el volumen geométrico, no el volumen molar, multipliqué todo por N, en la práctica es Z por N por RT sobre P, o sea, Z por N multiplico por N, ¿no es cierto?, por RT y Z, entonces aquí queda NRT, ¿eh? Y del otro lado se va RTP, solo queda F. ¿Por qué esta ecuación es importante? Fácil. Porque yo quiero calcular el volumen parcial molar con este 1, por ejemplo. Entonces, lo que debería hacer es la derivada de B respecto de N1, manteniendo constante la temperatura, la presión y los J que no son 1, ¿no es cierto? Que en este caso, como es binario, ¿no es cierto? Esto sería N2. Eso sería N2. Entonces, ven que tengo todo para hacer el cálculo del B parcial molar, porque en definitiva el B está aquí, ¿ven? Está en función de N1, sí, ahí está N1, porque el N total es N1 más N2, ahí está N1, está N1, 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 N1. Entonces N1 está por todos lados. O sea, dicho de otra manera, lo único que tengo que hacer, que cosa que no voy a hacer porque ya se nos acabó el tiempo, me voy a imprimir la cabeza y algunos nos tienen locos, es que tengo que hacer esta derivada y con eso voy a obtener el volumen parcial molar. Ahora, cuando uno hace esa derivada, no es muy complicado, ¿no es cierto? No es muy complicado, no me acuerdo el resultado, pero ya lo voy a tener. ¿De acuerdo? Pero de alguna manera, digamos, lo podemos tener. Recordar que todo provenía de aquí, ¿no es cierto? Todo venía de poder, ¿no es cierto? Todo venía de poder tratar de encontrar cuánto valía ese volumen parcial molar, ¿eh? Eso es lo que estoy tratando de calcular. Entonces, en la práctica debería calcular el volumen parcial molar, y una vez que calculo el volumen parcial molar, le resto RT y hago la integral. Ahora, el volumen parcial molar de la fase vapor no va a ser ningún problema, ¿no es cierto? ¿Por qué no va a ser ningún problema? Porque ahora, en este caso, fíjense que el volumen parcial molar de la fase vapor lo voy a poder calcular sin ningún problema, ¿no es cierto? Bueno, lo voy a poder calcular sin ningún problema y
va a quedar una expresión, ¿ves? Va a quedar una expresión que voy a tener que restarle RT y a partir de ahí, ¿no es cierto?, a resolver la integral de la presión. Entonces, sorry, así un poquito, tuvimos un poquito, digamos, no muy fluido hoy día, pero se me fue toda la concentración hace como media hora, un poco más. Entonces, lo vamos a mirar de nuevo todo, pero lo que les voy a pedir para la próxima semana, si Dios quiere, es que por favor lo vuelvan a mirar esta parte. Yo voy a corregir, ¿no es cierto?, lo que Pamela muy bien solicitó, que es falta este término, que lo olvidé nomás simplemente, pero eso es porque soy un poco despistado, bastante despistado. Entonces voy a incorporar esto, ¿de acuerdo? Y va a quedar el apunte completo. Entonces les voy a pedir que lean un poquito y les voy a pedir que relacionen, fíjense, esta expresión con lo que ando buscando, porque al final es lo que necesito. Miren, si yo tengo el volumen parcial molar, entonces ya tengo la fugacidad de la fase vapor, porque eso dice que tengo que multiplicar la presión por la fracción molar, y eso, ¿no es cierto?, a su vez por la exponencial de 1 sobre RT por la integral entre 0 y P, fíjense, del volumen parcial molar del componente I, cualquiera de los dos que sea, de la fase vapor, ¿no es cierto?, y a eso le tengo que restar RT sobre P, así de fácil, y después, ¿no es cierto?, solo hacer la integración. ¿Ven? Entonces, una vez que yo calculé el volumen parcial molar, simplemente lo introduzco aquí. Y este cálculo es muy sencillo. Miren, si voy a hacer esta derivada, y esta derivada es respecto de N1, y N1 está por todos lados, pero como se hace, fíjense, observen por favor esto, como también se está haciendo a temperatura constante, significa que eso es constante, eso es constante, eso es constante y eso también es constante. Entonces no participan en la derivada, no hacen nada. El N2 tampoco participa. Así que es muy fácil, lo único que debo hacer es una derivada respecto de N1. Si alguien quiere hacerlo, lo puede hacer, mirar un poquito y después, ahora yo después voy a escribir eso. Pido disculpas por el ruido, no habíamos tenido ruido toda la semana. La próxima semana. La próxima semana continuamos